Muy buenas tardes, shalom a todo ese pueblo hermoso de Hashem nos están sintonizando en este momento, ya sea por video o por las redes sociales. Un aplauso, familia, para todas estas personas que se comunican vía redes sociales con nosotros. Muchas gracias por estar, es un gran honor podernos servir y también estudiar juntos con ustedes. Este es el pastor Gabriel Galán de Raíces de la Fe, quien también de parte mía le doy un aplauso también a esta linda congregación que Shabbat a Shabbat se reúne acá en Raíces de la Fe. Estamos localizados al 1000 norte de la Beltline Road en Irving, Texas. Están invitados a venir, celebrar Shabbat juntos, estudiar Torah y arraigarnos a nuestro Mesías, que bendito, Baruch Hashem, pronto retornará y traerá grandes bendiciones con él. Así es de que en esta tarde, sin mucho preámbulo, les decimos a todos y a cada uno de ustedes, shalom hermanos, gracias por estar acá y vamos adelante. La parashat de esta semana es Miketz. Algunos pronuncian Miketz, pero Miketz, que significa al fin. Esta ocasión decidí poner un poquito de diferencia, pero en cierta manera trabaja de la misma manera. En conclusión, al final, en conclusión, Miketz. Y le puse como subtítulo, el que alimenta al mundo. El que alimenta al mundo. El que alimenta al mundo. Aquel que más se le da, más se le requiere. Y siempre me viene a la cabeza cada vez que me pongo a meditar en este título, el que alimenta al mundo, lo primero que se me vino cuando sentí del Espíritu poner este subtítulo, es aquella ocasión cuando en las escrituras del Nuevo Testamento, en los evangelios, se nos cuenta de aquel niño que trajo panes y peces y los ofreció voluntariamente. No había cómo darle de comer a tanta gente. El Señor no tenía, inclusive le dijeron los discípulos al Señor, no hay suficiente dinero para comprar suficiente pan y carne, comida para alimentar a tanta gente. Es decir, en la bolsa ministerial no había suficiente dinero. ¿Y qué pasó? Que encontraron este niño y este niño de muy buen corazón nos ofreció, o este joven, y el Señor hizo un gran milagro, un inmenso milagro que abasteció, podríamos decirlo, ¿verdad? Muchos dicen 5,000 personas, eran 5,000 hombres más familia. Algunos dicen que podría haber sido alrededor de 15,000 personas. Pero es un mundo. O sea, en una forma de decirlo, es un mundo de gente. Si tomamos en cuenta que eso fue hace 2000 años, tal vez en un lugar, en un monte, en alguna falda de un monte, en algún lugar específico. Pero el punto acá que quiero hacer es que este niño, al proveer esto y ponerlo en las manos del Señor, Yeshua, nuestro Mesías, fue capaz de alimentar a ese mundo inmediato donde él estaba viviendo. ¿Qué necesitó este joven? Quizás estaba vendiendo panes y peces, no lo dice la Escritura. Quizás andaba de compra, fue al mercado y le dio curiosidad. Un ejemplo, ¿no? Yo me pongo a pensar, a meditar, sin tratar de aumentarle o quitarle las Escrituras, simplemente como un ejercicio de indagar en qué es lo que está sucediendo durante esta situación. Imagínense que andaba de compra, digamos, y se paró ahí. Y estuvo dispuesto de corazón a entregar esto para que se alimentara a la gente, a los que pudieran. Nadie esperaba que un milagro se iba a desarrollar. Entonces, en las manos de Dios, se alimentó un mundo de gente, 15,000 personas, que es lo que necesita entonces el Señor de nosotros.
¿Qué es lo que necesita el Señor de nosotros? Que el material accesible que tenemos en las manos lo pongamos a su servicio. Y eso podría tomarse como un mensaje muy tradicional, pero la verdad que es así. Dios no va a mover nuestros pasos. Él quiere que nosotros nos movilicemos, que demos pasos hacia adelante, porque eso es lo que se llama fe. Es una fe activa. Entonces ahora, Miquets de la Torá estaremos leyendo de Génesis 41 al 44, 17 y Profetas Isaías 66 del 1 al 24, Pacto Renovado Lucas 24, 13 al 29 y eso es, como siempre les explico, las escrituras que están establecidas como la estructura de esta porción. Seguimos adelante. Miquets es la Parashá número 10 en este ciclo anual. Y le recordamos siempre, hermanos, que somos una congregación de raíces hebreas mesiánicas o judeo-cristiana, como usted quiera llamarle. Estamos esforzándonos por aprender Torah. No lo sabemos todo. Estamos conociendo, aprendiendo, estudiando y cada vez aprendemos un poquito más. Bendito sea el Eterno. Y nos arraigamos a Yeshua, nuestro Mesías. Por eso es que trabajamos. Necesitamos la luz del Mesías para pegarnos a nuestro Padre Celestial y a su Santa Torah. De la misma manera, como les decía, para esta búsqueda de la verdad, nosotros utilizamos como método de estudio, no es que digamos que este es el método de estudio, hay tremendas metodologías allá afuera, pero incluimos incorporando materiales académicos como los que están representados en esta gráfica. La Biblia obviamente es la base, recursos académicos, teología, los sabios judíos, profecía, todo para traer un mensaje balanceado. Y repito, no lo sabemos todo. Necesitamos seguir estudiando y aprender. Necesitamos retener lo aprendido. Necesitamos estudiar juntos, hermanos, porque es importante. No podemos decir, ya lo aprendí y ahí colgamos los guantes. Tenemos que seguir adelante porque el Eterno quiere que continuemos. La sabiduría es importante. Entonces, estos son de los recursos consultados para preparación de este mensaje. Partecitas de acá, partecitas de allá, para poder ensamblar el mensaje. Creemos de que Dios está guiándonos en estos días a un entendimiento más profundo del contexto histórico de las Escrituras Santas. Y obviamente, vuelvo y repito, hermanos, la Biblia es la plataforma principal. No hay ningún otro recurso más importante para estudiar la voluntad del Eterno en su Santa Torah que la Biblia. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a hacer el resumen de la Parashá. En el año 2229, y Joseph ha estado ya en prisión por 12 años. Faraón tiene dos sueños similares y exige su interpretación. El mayordomo del vino recuerda de repente que Joseph y de su don para la interpretación de los sueños, y Joseph es llamado a la presencia del faraón. Joseph interpreta el sueño del faraón y le sugiere cómo administrar mejor los 7 años de abundancia y los 7 años de hambruna que se interpreta del sueño. El alcance de la brillantez de Joseph se revelará primero en la parashá de la próxima semana, y esto obviamente es en anticipación. ¿Por qué? Porque es cuando miramos cómo todo esto se desarrolla por completo. Joseph es nombrado virrey o visir de Egipto y pone en práctica el plan que le había trazado el faraón, o que él le había explicado al faraón que iba a hacer. Se casa con la hija de Potifar y tienen 2 hijos. Uno se llama Manashe y el otro Efraín. Comienzan los 7 años de hambruna. Y el único alimento disponible está en Mitzrayim. Qué interesante. Que el lugar que se llama Mitzrayim, que significa lugar de constricción, lugar de limitaciones, es el único lugar que tiene pan en ese tiempo. Joseph, sin ser reconocido por sus hermanos,
los reconoce cuando viene a comprar comida. Ellos vienen a comprar comida y él los reconoce, pero ellos no. Los acusan de traición y los encarcela durante 3 días adrede. Y hemos estudiado eso anteriormente para que ellos expongan dónde está su corazón. Es decir, los pone bajo una fricción social, los pone bajo una constricción social para que ellos exploten y dejen ver sus verdaderos caracteres. Joseph exige que Benjamín sea llevado a Egipto y mantiene a Shimón como rehén. Los hermanos relatan su aventura a Jacob, o sea, es decir, su padre, quien se niega rotundamente a enviar a su hijo Benjamín, que es el menor y el último hijo de su amada Raquel. Perdón, no Raquel, Rachel, sí, Rachel. El aumento de la hambruna, el incremento de la hambruna obliga a Jacob a ceder ante la garantía de Judá de que Benjamín estará a salvo. Es decir, Judá se pone como garantizador de que la vida de su hermanito va a estar bien porque él lo va a defender y los hermanos regresen a Egipto. Los hermanos se encuentran con Shimón invitados a comer son en la mesa de Joseph. Es decir, los hermanos a su regreso encuentran que Simón está muy bien y Joseph los invita a comer a su casa. Todos parece que está bien, que están perdonados y Joseph ve a Benjamín por primera vez en 22 años. Joseph trama su complot final. Diga conmigo, complot final. Complot final. Suena medio malo Joseph en este momento, pero es que hay un plan contra sus hermanos. Su famoso cáliz de plata en la alforja de Benjamín es introducido para establecer de que ellos han hecho algo malo. Es decir, los implica en un crimen que ellos no han cometido, lo que obliga a los hermanos a regresar a Misraim y a una confrontación con Joseph. En el año es entonces 2238. Ok, vamos a hacer la oración, hermanos. Pidiéndole al Eterno que nos dé dirección para aprender su Torah y que también al pastor de dirección, porque hay mucho que compartir y estoy todavía en el proceso de juntarlo todo en la mente, créalo o no. Para Shemiket y decimos, Berehu et Adonai HaMevorah, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, ונתן לנו את תורתו. Amén. Bendecid a Yahweh y bendito es Él. Bendito es Adonai y por siempre será. Bendito eres Hashem, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Bendito es Adonai, dador de su Torah. Amén. Entonces ahora, Génesis 41, del 1 al 14. No vamos a leer más que esto para traer un poquito de contexto a lo que hemos leído. Aconteció que, pasados 2 años, tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasean en el prado, es decir, paseaban en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjuntas de carne, flaquitas, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjuntas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas desnudas y abatidas del viento solano. Se estaban resecando o resecas. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era un sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado de su espíritu
Y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien le pudiese dar o interpretar a Faraón. Yo sé de que a veces pensamos y suena esto como un cuento, ¿me entiendes? La mayor parte de la gente que tal vez no practica la fe puede tomar esto como un cuento de niños. Pero ¿cuántos de nosotros hemos tenido una pesadilla? O sea, esto es una pesadilla, esto es un sueño, sí, un sueño visión, bastante visión, o sea que era bastante tangible. La descripción que da la misma Torá nos deja ver de que había, se está describiendo cómo lo está viendo, significa que había muchos elementos vívidos. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado. Recuerden, estamos hablando aquí de 2 sueños. Aunque el significado acá tenían diferentes significados, los del faraón tenían significados similares. Pero ambos de estos sueños que tuvieron estos señores que estaban en la cárcel tenían que ver con consecuencias. En eso eran similares, porque tenían que ver con consecuencias. ¿Okay? Estaba ahí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se los contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Diga conmigo, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. El otro recibió la consecuencia. La consecuencia del uno fue restauración y la consecuencia del otro fue morir. Entonces, Faraón envió y llamó a Joseph, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Esto es, cuando dice se afeitó, se mudó sus vestidos y vino a Faraón. Es bien interesante, obviamente, nadie se presentaba ante un rey en la antigüedad sin cambiarse, sin limpiarse. Tenía que ser apropiado. Es como hoy día. Nosotros no vamos a ninguna cita importante, a ninguna cita oficial, no importa si es con un político, el doctor, a la iglesia, siempre tomamos cautela en prepararnos adecuadamente para estar socialmente aceptables. Entonces, ¿pero qué significa esto de que se afeitó y se mudó? Él se está limpiando, aunque él no lo sabe. Dios lo está transfiriendo de la esfera de la muerte, del presidio. Porque un reo que posiblemente iba a estar de por vida, un reo que está ahí metido, está prácticamente encarcelado, es como estar muerto en vida. No hay opciones, todo es lo mismo todos los días, la misma comida, no hay libertades, no hay nada, estás muerto en vida, es una cárcel. Y entonces cuando él se prepara, él no se está dando cuenta en ese momento que Dios lo está transfiriendo del ámbito de la muerte al ámbito de la vida. Es decir, lo está mudando. Todavía no hemos visto el desarrollo, cómo va a ser, pero nosotros sabemos cómo termina la historia. Hay un cambio de la muerte a la vida. ¿Okay? Entonces, bendito sea el Eterno. Entonces vamos a estudiar un poquito acerca de estos puntos y les ruego paciencia porque quiero hoy hablar como 2 horas y media si está ok con ustedes. Mentira, mentira, estoy bromeando, no se me asusten. Entonces, del nuevo comentario americano de K.A. Matthews acerca de estas partes en el nuevo comentario americano, dice lo siguiente: su primer sueño implicó 2 juegos de 7 vacas que emergieron del Nilo. Las orillas del Nilo, que están siempre cubiertas de hierbas o juncos del Nilo, proporcionan un hábitat para animales y aves. ¿Por qué estaban las vacas comiendo? Es algo normal, porque las
vacas comían esos juncos, esos pastizales remojados, nutridos del agua, era muy sabroso. ¿Me está entendiendo? Son los más sabrosos porque están bien humedecidos, es decir, bien nutridos, lo que provee el agua para los nutrientes que provee el agua para las plantas. Entonces, se ve el primer grupo de ganado bien alimentado alimentándose de los juncos del Nilo. Nuevamente, ¿qué es lo que nos da? Nos recuerda que la arteria principal para la alimentación, para regar la irrigación de todo Egipto, dependía del Nilo. Y nosotros tenemos que entender, hermanos, que en nuestros países hay inundaciones fuertes. Y a veces hay destrucciones de hogares. Aquí en los Estados Unidos sucede también. Cuando un río se desplaza porque está ahí, o sea, sube las aguas por alguna lluvia torrencial, salen de su cauce y destruyen, hacen caos. Entonces, pero ellos aprendieron a capitalizar estas inundaciones. Porque cuando se salía el Nilo de su cauce, en el tiempo de la inundación anual, siempre había una inundación anual. Entonces, eso regaba todos esos arenales alrededor y hacía de esa tierra bien capaz para ahora poder dar cosechas. ¿Ves? Entonces ellos aprendieron cómo utilizar esos tiempos del año y se preparaban y sacaban provecho. Entonces, por eso esto nos recuerda, se ve el primer grupo de ganado bien alimentado alimentándose de los juncos del Nilo. Nos recuerda, nos está diciendo de que el Nilo es importante, ¿okay? Lo que representa un tiempo pacífico y próspero. Las praderas del Nilo florecieron debido a su inundación anual. Florecían debido a esa inundación anual. El segundo grupo que surgió de la apariencia opuesta, feos y flacos, de pie junto a las vacas sanas, a diferencia de los especímenes gordos, estas vacas huesudas no se alimentaban de pasto. No se estaban alimentando de pasto, se estaban alimentando de las mismas vacas, lo cual es una oposición de su composición como animales rumiantes, ¿verdad?, de pasto. Ahora tenemos unas vacas flacas, huesudas, comiéndose a sus vacas, amigas o hermanas. En otras palabras, están comiendo carne. No se alimentaban de pasto. El hecho de que este ganado feo estuviera al lado del primer grupo creó un contraste bien fuerte y naturalmente suscitó una pregunta sobre la relación de estos dos grupos. Es lo que se debe haber preguntado al faraón. ¿Qué es esto? ¿Por qué estos sueños uno detrás del otro en la misma noche? Y él, como rey, se preocupa. Porque acuérdense, el faraón es el que garantiza de que su pueblo está bien. No solamente eso, la responsabilidad que está sobre los hombros del faraón es que es el representante del dios Ra en la tierra. Es como el hijo del sol aquí en la tierra. Y él tiene que vivir de acuerdo a esa fama, a ese entendimiento que tiene el pueblo. Si él no puede producir, si él no puede dar, él puede perder el trono. ¿Okay? Entonces, el consumo repentino y espantoso del ganado hermoso por parte de los demacrados fue un espectáculo perturbador que indicaba un mal augurio. Tengamos esto entendido, en la antigüedad los ríos significaban las aguas del caos. Ya hemos estudiado eso en muchas otras ocasiones. Entonces, al esto estar pasando alrededor, o sea, sobre el río prácticamente, porque estas vacas están comiendo del pasto del río, entonces lo que está viendo en su interpretación de su cosmos, del mundo que ellos entienden, él está interpretando lo peor. Un augurio, un mal viene, algo va a pasar malo y que probablemente
la fuente del despertar temporal del rey. De repente se despertó y dijo, yo tengo que hacer algo inmediatamente, necesito que vengan todos los que me pueden dar interpretación de lo que acabo de ver en estos sueños. El segundo sueño se refería a un alimento básico en la vida agrícola egipcia. Prácticamente no solamente de la vida agrícola egipcia, sino de todo el antiguo Medio Oriente, de toda el área inclusive del mar Mediterráneo. El pan era parte importante del alimento. ¿Cómo le llamamos nosotros a Jesucristo? El pan que bajó del cielo, el pan de vida. Le hablamos, también nos referimos al Señor como el agua de vida. Entonces, no sé si me están entendiendo. Estas iconografías o simbologías que se le atribuyen a las situaciones, a los faraones, a esas deidades del pasado, aquí también tenemos nosotros una interpretación del verdadero Dios, que nos manda a su Hijo con un simbolismo que nos va a sustentar el hambre, que nos va a sustentar la sed natural de los seres humanos, y que nos va a través de ese sustento, que es la palabra de Dios, el pan, y el agua, nos va a proveer de una oportunidad hacia la vida eterna. Entonces, el segundo sueño se refería a un alimento básico en la vida agrícola egipcia, la producción de cereales. La narración describe el sueño como vívidamente presente para el ojo de la mente. Es decir, él está viendo, como le dije, algo vívido. No lo dice la palabra, pero digamos a colores. Él pudo haber sentido hasta el viento, pudo haber hasta olido el olor a vaca, no sé. Hay sueños que se presentan de esa manera, que son, como digo yo, tangibles, son tan tangibles que parecen reales. El primer grupo de 7 espigas de grano, mire la palabra sibolim, es paralelo al ganado gordo en su atrayente cordialidad, es decir, es paralelo al ganado gordo. Lo está comparando las espigas gordas con el ganado gordo. Que las gavillas, los alumín, la palabra sibolet, ¿verdad?, se refiere a la semilla encima de los tallos. Los ciboles estaban rellenos, las semillas, las espigas de semillas estaban rellenas en sus tallos. Estas plantas son plantas de cereales. Es esa parte de la planta, hermanos, es esa parte de la planta que se corta y se recolecta. Cuando él mira que aquellas plantas secas, flacas, resecas por el viento solano significa, siempre soplaba del este, y secaba. Esos eran los vientos que exterminaban pues, los plantíos, por decirlo de esa manera. Esas plantas flacas devoraron a las otras. El tallo, diga conmigo, cane, de donde viene la palabra caña. Es el tallo de la planta, el hecho de que brotaran de un tallo único, es decir, salieron de ellas mismas, se están consumiendo a ellas mismas. Las vacas gordas y las otras vacas flacas no se miran como que salen de adentro de ellas, pero lo que está diciendo en el sueño, se van a consumir unos a otros. Va a haber tanta hambre que mire, el ser humano, cuando hay hambruna de esa manera, se convierte en suena bien feo decirlo, pero se puede convertir en un depredador. Porque algunos llegan hasta matar por comer. Algunos llegan, como hemos visto en las Escrituras, que llegaron hasta el extremo de matar a sus propios bebés para comérselos. El hambre es algo horrible. Y cuando una persona pierde los estribos, pierde la condición de la justicia en su mente, entonces se desborda como un río que no tiene cauce y que no le importa qué es lo que va a devastar. Eso es exactamente lo que los sueños están transmitiendo. Yo sé de que estamos siendo un poquito más allá, dando un trasfondo que tal vez no hemos estudiado anteriormente, porque ya lo tomamos por garantizado. Ya me lo sé, ya lo entendí,
las vacas flacas, las vacas gordas, pero estamos tratando de estudiar el trasfondo, no solamente cultural, histórico, pero también el psicológico, hasta cierto punto. Pensar un poquito más qué es lo que está pensando, qué es lo que está pasando por la mente. Se asocia especialmente con Egipto, vuelvo y repito, debido a su abundancia en el valle del Nilo, de estos tallos que salían, por eso es que se le llamaban juncos. Esa maleza que salía, hay mucho que se desarrolla esta situación en ese río. Entonces pasa a representar, esos tallos pasa a representar o se asocia iconográficamente o simbólicamente con Egipto. ¿Ok? El segundo conjunto de granos estaba flaco debido al calor abrasador del viento del este, del desierto. Se le llama Kadim. Diga conmigo Kadim. Las espigas, perdón, chamuscadas corresponden a las feas vacas del primer sueño. Aunque las vacas feas se comieron a las gordas, las espigas flacas se tragaron el grano gordo. Entonces está hablando de una consumpción, está hablando de consumir. En otras palabras, el mensaje, aunque él no lo interpretó adecuadamente, significa, está diciendo, viene un hambre, donde unos se van a comer a otros. En el término correcto sería, va a haber mucha hambre de que va a haber carencia. Ok. Entonces, la carencia de una sequía severa traería una hambruna nunca vista donde la desaparición y el abuso a causa del hambre agotaría toda reserva o fuente de alimentos, carne, leche y granos. Esas son cosas básicas. Entonces, para que entendamos qué es lo que está relacionado una cosa con la otra. Yo sé que esto no es un mensaje espiritual, pero es un mensaje de enseñanza porque hay algo detrás de esto. Cuando nosotros miramos a un hijo de Dios como Joseph, justo, dedicado, empeñado en aprender, empeñado en siempre traer la excelencia representando a su Dios, estamos viendo prácticamente una persona que va a ser capaz de suplir dentro de una necesidad. En este caso, Joseph se convierte en el alimentador del mundo, en el proveedor del mundo. Obviamente, él nunca toma para él no se jacta de ninguna manera de sus habilidades administrativas ni de sus éxitos. Es lo primero que le dice al faraón, cuando el faraón lo emula y le dice que tú eres un hombre inteligente, etcétera, etcétera, es lo que le dice, no es de mí, es el Dios de los cielos quien me da la revelación para interpretar los sueños. Y eso es lo importante, de que él nunca pierde su esencia. Entonces, para que entendamos qué es lo que está viendo aún más el faraón, porque nosotros podemos entender estas cosas de acuerdo a nuestro mundo occidental en estos momentos. Nosotros tenemos un entendimiento, ¿me entiendes?, de nuestro mundo que nosotros decimos es adecuado, etcétera, etcétera. Queremos entenderlo muy bien. Pero el entendimiento del faraón era el siguiente. El culto a Hathor se originó en los primeros tiempos dinásticos del tercer milenio antes de Cristo. Estamos hablando de 3,000 años antes de Yeshua. Estos dioses o deidades egipcias ya estaban en función en el culto de los egipcios. El nombre Hathor significa propiedad de Horus. Usted puede ver acá a Horus. Este es Horus, ese es otro dios. Entonces, Hathor es esta diosa. ¿Okay? Entonces, ella es propiedad de él, en otras palabras. Propiedad de Horus, y puede que no sea su nombre original. Su forma animal principal era de una vaca. Y su forma original era de una vaca, por eso aquí tiene el símbolo, el icono ese sobre su cabeza. Y Horus es el hijo, vamos atrás porque me salté algo, su forma animal principal era de una vaca y estaba fuertemente asociada con la maternidad.
Eso es importante. La vaca, maternidad. ¿Qué significa? ¿Por qué maternidad? Porque la vaca da leche. ¿Con qué se alimentan los niños? Con leche. Entonces, Horus es el hijo de Osiris e Isis, el hijo divino de la tríada de la sagrada familia egipcia. O sea, ellos tenían también eso. Por eso es que todos estos conceptos de la Virgen María, José y el niño, muchos creen que son extraídos de estas asociaciones. Okay, ahora, Hapi es el siguiente. Entonces, nuevamente, vacas, Hathor, el dios Hathor. ¿Qué es lo que está viendo él? Está viendo el dios de Egipto conectado con el Nilo, que es la principal arteria que alimenta al pueblo, que alimenta a ese mundo. Entonces mira que se avecina un caos que tiene que ver con ese dios. Es decir, es caos. Se avecina un caos. Ahora, Hapi, en la antigua religión egipcia, personificación de la inundación anual del río. Nuevamente, tocamos bases de que el Nilo se inundaba, que muchas veces vemos esto como algo destructivo, negativo, pero ellos aprendieron, como dije anteriormente, a trabajar esta situación, más o menos calculaban cuándo eran estos tiempos de inundación y aprendían, digamos, a esquivar estas situaciones. Y después, cuando la tierra era irrigada por estas inundaciones, inmediatamente a sembrar, porque iba a dar mucho producto. Hapi fue la más importante entre numerosas personificaciones de aspectos de la fertilidad natural y su dominio aumentó durante la historia egipcia. Aquí miramos a Hapi, y que no es Happy de felicidad, ¿ok? Como en inglés. Así se llama, Hapi. Y aquí lo miramos nuevamente acá con forma de serpiente. Tenía creo que esa es la misma. A ver, perdón. Este es Hapi y la siguiente es la que voy a describir. Entonces, la siguiente deidad es Renutet. Diga conmigo, Renutet. De la cosecha. Renutet representa la cosecha. Y deidad Nepri, el grano. Está viendo, nada más le he mencionado 4 dioses que están involucrados en lo que este faraón está viendo. Entonces, esos 4 de los importantes dioses que nos proveen lo que nosotros necesitamos están involucrados en esta visión. Entonces, su mundo, él se asusta. O sea, su pesadilla es una gran pesadilla. Nosotros lo vemos a veces como simplemente una información que nos provee la Torá. Pero esto es lo que está pasando en la mente de él. Y aquí miramos, ¿verdad? Que Renutet es el de la cosecha y Nepri del grano. Aquí tenemos a Nepri, que es del grano. Ustedes miran las espigas de granos. Aquí están otras espigas de grano. Y este es el de la cosecha. Que interesantemente tiene un niño también en sus brazos y lo está alimentando. Pero esto es una persona, un dios que tiene mitad serpiente, mitad humana. Aquí mira usted nuevamente una forma más clara que la que está en alto relieve. Los antiguos egipcios le dieron una gran importancia a la agricultura debido a dos razones. Una de ellos era satisfacer sus necesidades de comida. Sí, estos son los dioses que representaban su provisión, imagínense. Entonces, una de esas importancias era de que ellos iban a satisfacer sus necesidades de comida, bebida y ropa. El segundo tenía fines religiosos, ya que estaban cultivando para presentar diferentes tipos de ofrendas a las deidades para protegerlos y ayudarlos. Si había carencia, ni una ni la otra cosa se podía hacer, lo cual era un impacto directo, no solamente sociocultural, pero religioso. Las escenas de la vida agrícola comenzaron a representarse por primera vez durante el Imperio Antiguo y continuaron durante el Reino Medio. No quiero entrar a explicar eso porque me va a tomar un poquito más de tiempo, pero durante el Imperio Nuevo comenzaron a representarse algunas deidades acompañados las escenas agrícolas.
acompañando las escenas agrícolas con el fin de celebrar y proteger la cosecha. Era importante que la gente entendiera por qué estos dioses se representaban de esta manera, para que inmediatamente al verlo supieran, esto representa esto y tenemos que darle culto porque esto representa nuestra provisión. ¿Okay? Además de asegurar abundancia y buena cosecha en el fruto. Entonces yo puse aquí una pequeña rúbrica. Los sueños del faraón, al ver que sus deidades representadas en esos sueños se están comiendo entre sí y sobre el Nilo, representa caos. En otras palabras, necesito llamar a alguien que me ayude. Necesito salir de este atascadero que no tengo respuesta. Yo, el faraón, no tengo respuesta. Necesito a los sabios. El objetivo de este estudio, hermano, es resaltar las deidades de la agricultura. El motivo es investigar los roles principales que desempeñan estas deidades en la vida agrícola egipcia. ¿Ve? ¿Y por qué aparecieron en estas escenas de estos sueños? Este estudio se basa en metodología descriptiva y analítica para lograr este objetivo. El resultado de este estudio revela que los antiguos egipcios adoraban a una gran cantidad de deidades. Nosotros lo sabemos, pero aquí están. Este es uno de los importantes. Amón es el rey, el jefe, por decirlo, de todas las deidades. Y estas son el resto de las importantes deidades. No vamos a entrar en explicar todo esto porque obviamente no son pertinentes a lo que estamos estudiando. Entonces, miren lo que dice el Midrash del libro. El Midrash dice en lo que es el libro de Génesis. La legislación de Joseph, porque Joseph hizo leyes que tenían que ver con ese propósito de almacenar. Nosotros pensamos, yo nunca había visto esto, les soy honesto, pensaba, ok, ya me dio autoridad el faraón y vamos a crear, vamos a hacer y ya, lo que yo diga va, no, él tuvo que establecer una estructura. Y para poder llevar a cabo este trabajo, él legisló leyes referentes a lo que se tenía que hacer, cómo se iba a producir, cómo se iba a almacenar, o sea, cuál era la logística para poder tratar de almacenar y repartir adecuadamente y vender también. Todos estos pensamientos, o sea, en el pensamiento del faraón y de Joseph no era simplemente almacenar para el pueblo y que no pasaran hambre, también que hubiera suficiente para vender y proveerle a los otros pueblos, porque eso en sí es un acto de bondad y justicia. Que ese rey de ese momento, que desgraciadamente pues la Biblia no nos establece quién es exactamente. Se han hecho muchos estudios tratando de saber el tiempo, el momento exacto. ¿Quién era ese faraón? Algunos piensan que es Imhotep, pero algunos están en contra de ese pensamiento. Pero lo importante es que ese rey está adquiriendo honra y gloria porque él se encargó de abastecer a todo el mundo antiguo en un momento de hambruna tan fulminante y tan extendido como fueron, ¿verdad?, 7 años de hambruna. La legislación de Joseph durante los años de hambruna, Joseph promulgó nuevas leyes para los años de hambruna. Joseph amó el cumplimiento de Hesed, es decir, de bondad en tiempos de hambre. Todos los reyes anteriores en Egipto acumularon alimentos únicamente, sino en el cereal será vendido a los necesitados de cualquier país. Los otros países que lograron acumular algo, nada más lo daban, lo vendían a los necesitados de esos países, de sus países cercanos. Esta era una gran novedad jamás vista, instituida porque la distribución de comida no estaría limitada a los egipcios para sus compatriotas, negándose a venderles a los extranjeros, ¿verdad?, que pudieran comprar. El cereal solo podría ser vendido al amo de la casa, o sea, al jefe de un hogar, o
Pero a ningún oficial podrá entregar el cereal a un esclavo enviado. No sé por qué aquí creo que hice algo mal, pero lo que quiero decir que solamente a los líderes de una casa, el jefe de un hogar, a los oficiales, y nunca se le podría dar a un esclavo. Tal vez a un miembro de la familia, pero a un esclavo no se le podía dar. Nadie puede recibir más que la carga de un asno. Es decir, nada más lo que un asno aguanta, eso nada más podía recibir en venta o en asistencia. El cereal puede ser adquirido para uso personal o familiar únicamente. Quien comprara el cereal, ¿verdad?, y lo tratara de vender, se impondrían multas comerciales y estaría sujeto hasta la pena de muerte. La identidad de quien llega al país para comprar cereales debe establecerse. Por eso es que ellos tenían que registrarse. A veces uno mira la escritura y uno dice, ¿por qué esta gente tiene que dar cuenta tanto de dónde vienen, para dónde van? Porque habían espías. Podían estarse abasteciendo para después venir a atacar a Egipto. Entonces, la identidad de quien llega al país de Egipto, para comprar cereales debe de establecerse y su nombre será registrado y archivado. ¿Por qué? Por cualquier cuestión o preguntas que surgen en el futuro. Después de estas pruebas, hermanos, después de estas pruebas, Joseph, cuyo nombre significa fundamento, algunos piensan que viene de la raíz, ¿verdad?, de Yesod, Joseph, fundamento o fructífero, pudo en un abrir y cerrar de ojos controlar la existencia y convertirse en el sustentador del mundo. Amén. Obviamente porque la mano de Dios estaba operando sobre él. Amén. Obviamente porque la disposición de él era honrar al Rey del universo. Amén. Entonces, estamos aprendiendo, hermano. Amén. Aleluya. Yo sé que hemos hablado bastante de cosas de estudio técnico, pero es importante. Ahora, el nombre de Joseph dado por el faraón fue Sefnat, o Sefenat, dicen algunos, Paanea. O Sefenat Paanea, como lo dice, ¿verdad?, en una pronunciación más hispanizada. El nombre que el faraón le da a Joseph cuando lo asciende al puesto de visir de Egipto. Nuevamente, ese ascenso a una posición de la muerte a la luz, a la vida, es lo que se llama, o lo que queda en el ámbito de la vida y la esfera de la vida. Se le ha dado una nueva oportunidad de vida, una nueva ciudadanía. Él era hebreo. Continúa siendo hebreo en su corazón, pero una vez que el faraón no lo puede dejar mandando con su estatus de ser hebreo. Él tiene que ser, ¿cómo se dice? Grandfather-in, o tiene que ser adoptado. Y al ser adoptado, uno de los primeros le dice, ahora tú, al darle el anillo, le está diciendo, tú vas a ser el que va a mandar después de mí, tú eres el que tiene autoridad en este país. Y después, inmediatamente que le da la nueva ciudadanía, que es nueva vida, inmediatamente le dice, te vas a casar. Cuando él le da las gracias a Dios y reconoce a Dios que no es él, sino es Dios, inmediatamente lo casan y lo casan con la hija de un sacerdote. ¿Por qué? Porque también el faraón reconoce que el hombre es un hombre de fe, es un hombre que tiene un corazón que le brinda a su deidad reconocimiento. Entonces lo casa con una persona, por decirlo de esta manera, que sea compatible de acuerdo al corazón de él. Y compatible en el sentido de que aman al mismo Dios, no, me refiero a compatible de acuerdo al servicio a los seres humanos. Porque cuando se trata de sacerdocio, pues podríamos decir que la misión de la mayor parte de las religiones es tratar de ayudar al prójimo. La mayor parte. Se desconoce la derivación y el significado de este nombre. Porque no es fácil traducirlo de ese egipcio antiguo.
Como tal, se han propuesto multitud de opciones para su significado, pero ninguna es concluyente. Eso es lo que dice el Lexham Bible Dictionary. Que no hay no hay un consenso. Esto es exactamente lo que significa. Hay muchas opiniones. José, interpretado los sueños del panadero y el copero, se le da este nombre, Sefanat Panea, el nombre que le dio el faraón a José en la narración de Génesis 41-45. El nombre puede ser de origen egipcio, puede ser. Pero no existe una etimología sencilla. Algunos egiptólogos aceptan que el segundo elemento del nombre puede contener la palabra vida. Ahora, ¿por qué es importante esto? Esto que hemos aprendido con el hermano Rico Cortés, que ha hablado acerca de esto en muchas ocasiones, y también lo he estudiado yo en la Biblia arqueológica de Sunderland, que dan la historia de los Hyksos. No quiero entrar en mucho detalle, pero los Hyksos eran de origen semitas, que fueron invadiendo lugares y llegaron un tiempo a dominar. Ya esto lo hemos estudiado anteriormente. El año pasado hablamos un poquito acerca de esto. Y llegaron a dominar Egipto. Muchos creen que durante este tiempo que estos Hyksos dominaron Egipto fue cuando coincidentalmente estaba Joseph en Egipto. Por lo tanto, fue fácil aceptar que un extranjero de origen semítico o semita viniera y fuera inmediatamente ascendido al poder como segundo. ¿Me está entendiendo? Entonces, muchos creen que esto es así. Y es una gran posibilidad. Hay un gran porcentaje de posibilidad que esto sí sea. Pero eventualmente los Hyksos estuvieron prácticamente, según lo que yo he estudiado, son unos 108 años estuvieron mandando en Egipto y después fueron en una guerra, en una revolución, fueron sacados. ¿Ok? Y prácticamente, pues, eso es lo que yo he entendido hasta este momento. Dios habla y vive. En otras palabras, cuando dice de que esta palabra está contenida en ese nombre, es que Dios habla y vive. Dios revela y vive, dicen algunos otros. Entonces, vamos a ver qué es lo que se dicen estas opiniones. ¿Okay? ¿Quieren darse cuenta cuáles son? Que el Targum Onkelos del siglo I, antes de nuestra era común, da el significado del nombre como el hombre a quien se revelan las cosas ocultas. Targum son traducciones de la Biblia judía al arameo y son uno de los recursos más antiguos que están inaccesibles porque son comentados, ¿okay? Son bien interesantes como material de estudio y de comparación para asegurarse que uno está llevando una línea adecuada de entendimiento. Targum Pseudo Jonathan, el hombre que revela misterios. Josefo, el historiador judío romano o romano judío, nos dice que un buscador de misterios. Rashi, el sabio, ¿verdad? Nos dice en su comentario sobre la Torá, da el significado de explicador de las cosas ocultas. Rambam dice lo siguiente, explicador de secretos. Claro, hay una conexión en todo esto, son diferentes palabras, pero están llevando al mismo punto. Rabbeinu Bahia, el Rabino Bahia dice, el que revela secretos. Dice, esto nos daría la traducción literal en el hebreo, ¿verdad? Sefat Panea, el que descifró lo oculto. La interpretación judía se recibe en las primeras traducciones protestantes. La Biblia de Ginebra, por ejemplo, en 1599, lo desglosa de la siguiente manera, el expositor de secretos. Mientras que la versión autorizada de 1611 tiene al margen
En el copto egipcio, si podemos decir, significa un revelador de secretos, el hombre a quien se revelan los secretos. Entonces, vamos a tomar esto como una conexión. Dios le revela a un siervo de él, a un hijo de él, a un obediente de su voluntad, le revela respuestas que ni los sabios de su tiempo, ni los reyes de su tiempo podían entender, podían tocar, podían percibir, podían abrirse sus interpretaciones. Por lo tanto, a través de ser el revelador de los secretos de Dios, Él pasa a ser el sustentador del mundo. Pasa a ser el que aprovisiona al mundo inmediato donde está viviendo, porque es la sabiduría que Dios le transfiere, la cual es responsable para poder mantener el pan, el sustento en todo el mundo antiguo, del antiguo Medio Oriente. Ok, no quiero extenderme aún más, pero quiero ir aquí a esta siguiente diapositiva. En su libro Creación hasta su finalización, una guía para el viaje de vida a través de los 5 libros de Moisés de Russell Resnick, dice lo siguiente: José es el favorito de su padre Jacob, y parece hacer alarde de ese privilegio en los rostros de sus hermanos. Fíjense bien cómo se va desarrollando esto, porque nosotros entendemos esto. Él informa su mal comportamiento a Jacob, el mal comportamiento de sus hermanos. Se regodea, es decir, disfruta en sus sueños de dominar a sus hermanos y también a sus padres. Luce la prenda especial, una túnica adornada. Algunos dicen de colores, pero eso es tradicional. Era una túnica confeccionada, muchos opinan que por su propio padre, que le da a Jacob. E incluso cuando sale a los campos de Dotán. ¿Qué significa Dotán, hermano? 2 pozos. Qué interesante que siempre hay esta idea de 2 cosas. Cuando regresa Jacob de vivir con Labán y entra a la tierra de regreso, a la tierra santa, dice 2 campos, 2 campamentos. Después divide a su propia familia en 2 campamentos. Él mira ángeles de salida y ángeles de entrada, 2 veces. Después miramos esta idea de 2 pozos. Yo les decía la semana pasada que estos hermanos eran especialistas en abrir pozos. Pero qué casualidad de que en esta vez de su abundante especialidad de abrir pozos con su padre, lo que deciden es encarcelar a uno de ellos mismos. En vez de proveer vida con agua, lo tiran a una cisterna seca. Es decir, están dando de la condición que su corazón está vacío. En este caso, Dotán significa 2 pozos. Y él se va a buscar a sus hermanos a los 2 pozos. Y ahí se encuentra a un varón que le da dirección y le dice: se fueron para tal lado, ¿verdad? Se fueron para Dotán y se fue a buscarlos a Dotán. Pero lo que se encuentra, esto es lo que quiero que consideren, en una manera de analogía. No estoy diciendo que esto es exactamente, pero una manera espiritualizada, si usted quiere decirlo de esa manera. Él fue buscando a sus hermanos a 2 pozos, pero ellos lo tiraron en uno vacío. Estaba buscando, pero ellos están en 2 campamentos prácticamente, es lo que me refiero. Uno está en el campamento de la obediencia, los otros no están en el campamento de la obediencia. Entonces, él, al que le tocó él fue el pozo vacío, que es prácticamente como el corazón de ellos estaba operando. Amargados, vacíos. Comparar la cisterna vacía opuesta al negocio familiar de abrir pozos con el concepto de 2 pozos, 2 campamentos, 2 naciones.
2 naciones están debatiendo dentro de tu vientre, mujer. 2 simientes le dijo Dios a Eva, ¿verdad? Voy a poner diferencia entre tu simiente y la simiente de la serpiente. La de la mujer y de la serpiente. De hecho, José es elegido, pero aún él no tiene idea para qué es elegido. ¿A usted no le ha pasado eso? Que tal vez en el trabajo le dieron una posición y le dijeron, de ahora en adelante tú vas a ser el jefe de esta cuadrilla y usted no sabe qué hacer porque usted nunca ha tenido esa experiencia. Pero se tiene que desarrollar. Tiene que simplemente ver, aprender y empezar a aplicar lo que está aprendiendo en el diario vivir para que usted pueda foguearse en esa área. Entonces, José es elegido, pero él todavía no tiene idea para lo que le dijeron. Sus hermanos solo pueden ver el ensimismamiento de Joseph porque era joven, es un muchacho, se está jactando, está alardeando. Este señor, Michael Westcott, 1928 al 2015, fue un filósofo de la religión judío germano estadounidense, teólogo judío y activista del diálogo interreligioso entre judíos y cristianos. Fue un judío leal. Él ve un paralelo con Joseph en el pueblo judío, quienes son elegidos por igual. Y esto lo digo con todo respeto, con todo amor, porque amamos a nuestros hermanos judíos. Pero el punto que se está tratando acá es que son el pueblo elegido y eso nadie lo puede quitar. Se lo han querido quitar, como hemos visto la tradición cristiana por centenas de años. Por siglos. Ha dicho de que ellos han reemplazado a Israel. Obviamente eso no es así. Pero el punto es que son elegidos para llevar a Torah a todo el mundo, pero la han retenido dentro de ellos, dentro del cuerpo del pueblo judío. Y eso es una de las cosas, pues, de que a veces Joseph en ese momento fue elegido, pero en ese momento no sabe cómo llevar a efecto su elección, cómo trabajar con sus hermanos para que ellos respeten la capacidad y el reconocimiento que su padre ha puesto sobre él. Él no puede porque no tiene la experiencia, no sabe cómo hacerlo. A veces estamos esperando más de personas. Inmediatamente estamos exigiendo más de esas personas cuando realmente su caminar apenas acaba de comenzar. Entonces, de la misma manera, las naciones gentiles recreando esa envidia, ¿verdad? Como los hermanos de Joseph. Y suena bien acusatorio decir eso. Pero hay realmente personas que uno dice, pero parece que esta persona siente envidia del pueblo judío, porque yo he escuchado a gente decir acusaciones como se creen gran cosa, porque son elegidos, que esto y que lo otro. Es decir, como que hay una especie de competencia y una especie de rechazo porque quisieran verse en esa posición, porque de acuerdo a su criterio nosotros podríamos hacerlo mejor. Nadie puede decir eso. El pueblo judío ha resistido lo irresistible a través de las edades. El pueblo judío ha resistido lo irresistible, lo que no se puede comprender, hermanos. Hablar de las atrocidades históricas es una cosa, vivirlas es muy diferente. Entonces, así como los hermanos de José se rebelaron contra el favor mostrado por su padre y obviamente por Dios hacia este único hijo suyo, no único en el sentido que es el único hijo, pero el único que está en obediencia en ese momento, porque el otro está pequeño todavía. Así que las naciones se niegan a aceptar la elección de Israel. Muchos se niegan. Es que no puede ser, negaron al Mesías. Bueno, están cumpliendo con la Torah que se les dio y en la mejor manera de su interpretación están obedeciendo a Dios. Y yo lo he explicado por 1000 veces y lo seguiré explicando. No le toca a las naciones convertir al pueblo judío. Mesías lo va a hacer en un solo día. Está escrito, está escrito, está escrito, y así se queda. No somos las naciones llamadas a convertir al pueblo judío. Si algunos escuchan, praise God, Baruch Hashem. Si algunos escuchan por nuestro testimonio, bendito el Eterno. Amén, amén. Pero no somos llamados a hacer eso.
Es Yeshua quien va a ser. ¿Sabe por qué? Porque Él es el Mesías de Israel. A ellos fue enviado. El trabajo es del Mesías, entendámoslo. Aleluya. Y así como Joseph no fue inocente en el asunto porque no aceptó su elección como debería haberlo hecho, con humildad, vuelvo y repito, y tal vez no culpa de él, porque estaba joven. Y también el rechazo, todo se convierte en una amalgama que lo que resulta es en caos, en peleas, diferencias. Entonces, debió haber hecho con humildad, debió haber hecho con temor y temblor. Así Israel nos ha facilitado a menudo a las naciones que aceptan su elección. ¿Por qué? Por el separatismo, que la gente no entiende por qué son tan exclusivistas. No es que sean exclusivistas por maldad. Es porque la misma historia les ha legado ese digamos, cuidado que tienen para no ser heridos, para no ser golpeados, para no ser traicionados, para no ser vituperados en las manos de gente que dicen ser justa. Así como Joseph sufrió por sus obras, también lo ha hecho Israel. Así como Joseph retuvo la elección, demostrando ser digno de ella, también lo ha hecho Israel. También esta comparación es adecuada. Al final de la historia, es especialmente alentador. Al final de la historia de José, nosotros miramos una esperanza. Y este señor Michael Wiskogrod, creo que estoy pronunciando bien, Wiskogrod, escribe que este final prefigura la reconciliación entre Israel y las naciones, que nos espera al final de los tiempos. Eso va a pasar al final de los tiempos, cuando Mesías regrese. Como seguidores de Yeshua creemos que esta reconciliación se logrará solo en Él. Él va a ser el ecualizador. Él va a sustentar toda pregunta, toda duda, toda suspicacia que nosotros podamos tener en el corazón. Aquí debemos apartarnos de la lectura de Wiskogrod porque Él ve venir la reconciliación a medida que las naciones aprenden a aceptar el misterio de su no elección. Bueno, yo estoy de acuerdo hasta cierto punto con ese punto. El escritor dice, yo me separo un poquito acerca de este punto que este cree. Bueno, nosotros primeramente tenemos que aceptar que las naciones no fueron elegidas para ser el pueblo elegido de Dios. Fue Israel. Eso está sentado. Lo dice la escritura, tenemos que aceptar. Ahora, pero las naciones fueron elegidas para propagar el evangelio de Jesucristo, de Yeshua HaMashiach, que es la misma buena nueva que el Padre mandó a diseminar por todo el mundo. Entonces, fuimos elegidos para eso y se ha propagado el evangelio. Entonces, unos fueron elegidos para una cosa, otros fueron para hacer luz del mundo, los otros fuimos elegidos para esparcir el mensaje. Hay un misterio en esta elección, porque Yehuda queda como rector, como la luz que queda alumbrando, como la descendencia del rey David, para asegurarse que el Mesías sea canalizado en esta tierra a través de ese pueblo. Pero ahora las naciones, son elegidas. Efraín es el primogénito oficialmente. Son los que han diseminado el mensaje por todas las naciones del mundo. Pero en el Mesías, un remanente de las naciones también es ese elegido. El misterio es que esta elección de ninguna manera disminuye la elección de Israel. No tenemos que celarnos los unos a los otros porque cada uno tiene su propósito, tiene su misión, tiene su mensaje, el cual nos va a unificar al término de los tiempos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Dios tiene un plan. Y aunque a veces parece caótico y loco, hay una línea, hay un hilo, y a lo último se juntan y se amarran. Y vamos a hacer dos pedazos de palos amarrados, unificados en Mesías. Aleluya. Ya termino, hermanos. En otras palabras, la bendición de uno no disminuye la misión ni la bendición
de los otros. El misterio, dice en azul acá. Vamos a ver ahí arriba. Él también es rechazado por sus propios hermanos Joseph y se convierte en el agente de la salvación para los hijos de Jacob y para las naciones vecinas. Fíjense bien esto que sucede. ¿Qué sucede inmediatamente que los hermanos tiran a Joseph a la cisterna vacía? Estudiamos la semana pasada. ¿Qué es lo que hacen ellos? Se ponen a comer ¿qué? Se ponen a comer pan. Se ponen a comer. Mientras el hermano está en la cisterna sufriendo. ¿Qué es lo que sucede? Entonces ahora cuando ellos llegan a comprar comida 22 años después, ¿qué es lo que sucede? Que los tira en la cisterna que él tenía. No una cisterna de un hueco, pero la cisterna de su trampa, por decirlo así, de su plan para ver cómo están ellos, qué están haciendo, cómo está su padre, cómo está su hermano. Entonces él los retiene en una cisterna que no tiene necesariamente paredes, pero sí uno de ellos, Shimon, tiene que quedarse detenido como garantía para que los hermanos regresen con el otro hermano. Entonces ahora, ¿y qué es lo que vienen a buscar ellos? Antes comiste mientras yo estaba metido en la cisterna, pero ahora, ¿qué está sucediendo? Yo te meto en la cisterna que yo tengo, que es más amplia, más grande, pero está bajo mi dominio, está bajo mi estructura, está bajo mi autoridad y no puedes hacer nada. Y ahora yo soy el que te va a ofrecer el pan. Tú no vas a comer de lo que te sobra, tú no vas a comer de lo que tú crees que tienes, sino yo soy el que te va a suplir ese pan. Obviamente él no está pensando de esta manera negativa de tratar a sus hermanos, pero él está llevando un plan para extraer de ellos la verdadera identidad, el verdadero corazón. Aleluya. El ministerio, dice en azul, es que Dios está obrando en ambos grupos elegidos. Está obrando en Joseph y también en los hermanos, como está obrando en el pueblo judío y está obrando en las naciones que están en Mesías. Cuando yo digo las naciones, me refiero a los que están en pacto con Mesías. Amén. A pesar de las fallas de cada uno. Como José, el elegido, rechazado por sus hermanos, declara al final de su historia, pero en cuanto a vosotros, pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó hacia el bien, para hacer lo que hoy es, para dar vida a mucho pueblo. Si no hay alimento, no hay vida. Si no hay alimento, no hay vida. Por eso es que decimos que en las manos de Dios, Joseph pasó a ser el sustentador del mundo, de su mundo, de ese mundo inmediato donde él se desarrollaba. Bendito sea Hashem. Y esto de la historia hebrea, de la manera que yo lo describí, Lily Sorkin Eisenberg dice en su libro La historia hebrea de Jacob. En esta narración se destaca un detalle particular escalofriante. Una vez que despojaron a José de su ropa y lo arrojaron a la fosa, se sentaron tranquilamente a partir pan y a comer. El hebreo dice, Vashevu le'echal lechem, significa literalmente, y se sentaron a comer pan. Cuando los hermanos vayan a Egipto, muchos años después, lo harán para comprar granos para el pan de nada menos que de las manos de José. Cuando Rubén regresó y se dio cuenta de que su plan había fallado, tratando de salvar, y que su hermano menor ya había sido expulsado, se afligió. Pero se unió a sus hermanos en su conspiración de mantener el secreto lo que realmente le había sucedido a José. Entonces, por eso es que ellos tienen todos que ser parte de este plan de José al fin. Porque lo que ellos sufrieron en esa odisea, hermano, les terminó de pulir el corazón y entender que el sufrimiento de la familia, aunque en un momento dado sintamos repulsión unos a otros, nos va a terminar afectando a todos. Porque estamos espiritualmente conectados, carnalmente conectados, si no carnalmente, por lo menos espiritualmente conectados. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos. Quiero leer nada más
de Lucas 24:13. Aquel día, 2 de ellos se dirigieron a un pueblo llamado Emaús, a unas 7 millas de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas las cosas que habían sucedido. Mientras hablaban y discutían, Yeshua mismo se acercó y caminó con ellos, pero algo les impidió reconocerlo y les preguntó: ¿de qué hablan entre ustedes mientras caminan? Se detuvieron en seco con el rostro abatido, y uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió: ¿eres tú la única persona que está en Jerusalén que no sabe las cosas que han estado sucediendo allí en los últimos días? ¿Qué cosas?, le preguntó. Ellos le dijeron: las cosas acerca de Yeshua de Nazaret. Era profeta y lo demostró por las cosas que hizo y dijo delante de Dios y de todo el pueblo. Nuestros jefes Coanim y nuestros líderes lo entregaron para que pudiera ser sentenciado a muerte y ejecutado en una hoguera como un criminal. Obviamente este recurso del Talmud y de la hebraica es un comentario del Nuevo Testamento de John Lightfoot, aunque John Lightfoot, como dice aquí, fue casi un rabino, pero insistió tanto en convertir a los cristianos que él terminó diciendo ciertas cosas negativas acerca del pueblo, no basado en no de persecución, sino de que él se enojaba que no querían aceptar a Yeshua. Lo que pasa es de que lo que entendemos hoy, o lo que estamos tratando de entender hoy, no lo entendían antes. Que no podemos sofocar a un pueblo y decir: tienes que creer porque yo creo. Pero que estamos presentando al Mesías judío de una forma que es inaceptable, pues no lo van a aceptar. Y eso es tan sencillo. En ese momento ellos no comprendían eso. Pero este señor estudia mucho, y yo lo que admiro y estudio en esta obra es que de la parte académica es tremendo trabajo, porque le ayuda a uno a amplificar mucho entendimiento. Pero en esa parte pues no estoy de acuerdo. Pero yo siempre le digo a la gente que tiene problemas en leer libros académicos de este tipo, le digo: hermanos, entonces no pudiéramos usar, nosotros que creemos en Mesías, no podríamos usar el Talmud ni los dichos de los sabios, porque muchos de ellos, ¿verdad?, no creían en Yeshua y hablaban cosas negativas de Yeshua. No, tenemos que, como decía Pablo, dejar lo que no nos sirve y tomar lo bueno y seguir para adelante. ¿Okay? Tenemos que, lo que es bueno, apropiarlo y utilizarlo. Entonces, ¿qué pasa con esta situación? Que en el momento que Yeshua parte el pan, de la manera que él parte el pan, es que se dan cuenta que él es el Mesías. Y en el momento que dice es el Señor, él se desaparece. ¿Qué nos quiere decir esto? Simbología. La manera como él parte el pan, como él dijo la brajá, la bendición, enseña que era un maestro. Y otra cosa que dice también en ese recurso que les acabo de mencionar, que en el momento que van caminando, ¿por qué es que automáticamente les dan la opción? Ellos vienen, ellos se conocen, ellos saben quiénes son, ellos saben que son judíos, ellos saben, y él dice: ¿acaso tú eres la única persona que está en Jerusalén y no sabe lo que ha pasado en estos últimos días? Entonces, pero que automáticamente les dan a él la oportunidad para que haga la bendición. Significa, dice, de que ellos miraron en él a una persona ilustre, una persona importante, una persona estudiada. Y entonces, en el contexto de ese tiempo, del primer siglo, se le otorgaba automáticamente a esa persona la función de hacer la bendición, porque se reconocía su estatus. ¿Ves? Y en el momento que ellos miran que él desarrolla esta bendición, se dan cuenta que es él, pero él se desaparece. Y no por dejarlos con el deseo de predicar con ellos, sino que él tenía que adelantarse porque ellos iban inmediatamente a llegar a dar la noticia. Y después él se les aparece a todos juntos. Entonces es bien interesante cómo el Señor hace las cosas, pero es para que ellos lleguen encendidos con un testimonio más. Porque el otro testimonio es cuando él pasa por la pared y se les presenta a todos sus discípulos. Estaban partiendo el pan también. Porque Yeshua es el sustentador, es el pan de vida. Amén. De la misma manera
Joseph sufrió mucho y se sacrificó, quedándose en las naciones. Se quedó en Egipto. No pudo regresar a su pueblo, con sus hijos, con su padre. Pudo regresarlo a enterrar, pero no pudo regresarse. ¿Por qué? Porque había sido adoptado. Y es por eso que a veces se les hace muy difícil al pueblo judío aceptar a Yeshua, porque ellos dicen, es el Dios de las naciones. Pero tenemos que nosotros con paciencia y con amor enseñar que conocemos de la Torah para presentarles a esa, no para convencerlos y transformarnos a ellos, sino para que entiendan que hay un entendimiento más profundo al cual ellos no han sido expuestos. ¿Lo recibes, pueblo de Dios? Padre Santo, te damos gracias por esta palabra, te bendecimos y te honramos, te damos alabanza y reconocemos, Señor, que tú eres el dador del entendimiento. Yo espero haber hecho un buen trabajo en haber expuesto este mensaje. Gracias, Padre. Así se ha hecho en el nombre poderoso de Yeshua, que nuestro entendimiento sea levantado cada día más. Amén.